Buenos días, amables televidentes. Hoy, como cada lunes, en Periodismo y Sociedad, le damos la bienvenida a don Alfredo Polanco, doctor, uno de los grandes galenos de la República Dominicana. Licho, buenos días. Buenos días, Gregory. Buenos días a todo el país que nos escucha diariamente. Buenos días al doctor Alfredo Polanco, que nos trae cada lunes un tema de actualidad y sobre todo de mucha atención, porque es de mucha importancia para la vida de los dominicanos y del mundo que nos ven en este espacio. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho. Buenos días, Gregory, y a todos nuestros amigos televidentes. La palabra don es bastante interesante, pues viene de la antigüedad. Don, de origen noble, D-O-N. O sea que utilizaban los señores feudales para esas personas de la nobleza. O sea, de ahí viene la palabra don, D-O-N. O sea que es bastante interesante. Gracias por decirme don Alfredo Polanco. Bien merecido. Usted lo merece, usted lo merece. ¿Qué nos trae hoy, doctor? Sí, en el día de hoy vamos a tener un tema no tan común, pero sí de gran importancia para nuestra población dominicana y para el mundo. Y hablaremos sobre una infección que puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo, pero sobre todo los riñones. Y cuando afecta a los riñones, pues produce alteraciones bastante importantes también a nivel de hígado, y puede llevar al paciente al borde de la muerte. Se trata de lo que es la leptospirosis, una infección provocada por una bacteria, una espiroqueta. Es un tipo de infección que se transmite desde los animales hacia el hombre, por eso se le llama zoonosis. O sea, aquellas infecciones que se transmiten desde los animales hasta el ser humano son las zoonosis. Se transmite básicamente por la orina del ratón. Yo sé que ustedes han oído escuchar ese tipo de enfermedad que se transmite por la orina de las ratas, sobre todo, pero puede ser el reservorio, cualquier tipo de animal doméstico, el perro, el gato, etcétera. Ese tipo de infección, por ejemplo, el ratón adquiere ese tipo de bacteria, pues en esta época de lluvia, y por eso quisimos traer el tema, que muchos trabajadores, porque es una enfermedad básicamente ocupacional, muchos trabajadores en los colmados, por ejemplo, las personas que están en áreas, por ejemplo, donde ha habido desbordamiento de ríos, de cañadas, etcétera, pues el ratón orina y esa bacteria puede ir en ese lago, puede estar estancada, y un paciente que tenga alguna laceración en su cuerpo o por las mucosas, por la piel lacerada, puede penetrar esa bacteria. Y lo digo a propósito de un caso que actualmente tenemos ingresado, un joven de 34 años que hace aproximadamente 12 días, pues donde él trabaja, hay bastante cantidad de ratones, según él nos lo confesó. Pues el sábado tuvimos que darle diálisis de urgencia, porque presentó una complicación que es lo que se llama síndrome o enfermedad de Wales, que es cuando esa infección, leptospirosis, afecta a los riñones, provocando una insuficiencia renal aguda, afecta al hígado, produciendo una hepatitis, y afecta también las alteraciones de la coagulación, pudiendo provocar sangrado. Y un paciente en esta situación, en muchos de los pacientes, requieren tratamiento de diálisis, que no es una diálisis que se le va a dar permanente, porque la mayoría de los pacientes, si se tratan a tiempo, podrían recuperarse, pero sí la mortalidad es elevada si no se trata a tiempo. Wow. Y eso puede ocurrir esto, doctor, fuera de esos ambientes no higienizados, como un almacén, estar viviendo o pernoctando a la intemperie. Puede ocurrir en nuestros hogares, en nuestras casas, que normalmente podemos tener un perrito, un gato, qué sé yo, y hasta puede haber ratones.
Pero fuera de los ratones, con las mascotas puede sucedernos eso. Puede ocurrir, pero es muy difícil. El mayor reservorio es la rata. Por ejemplo, por eso es que nosotros siempre recomendamos a que cuando usted va al colmado o usted tiene enlatados, antes de usted destapar ese enlatado, una sardina o una leche evaporada, o cualquier tipo, usted tiene que lavarla bien por encima antes de destaparla. ¿Por qué? Porque pudo haberse orinado una rata. Entonces, muchas veces no tomamos en cuenta, le destapamos una lata de sardinas sin ninguna medida de higiene y podemos ahí adquirir ese proceso infeccioso como es la leptospirosis. Esta es importante, esta infección que es una de las enfermedades de notificación obligatoria para el Ministerio de Salud Pública, para la Organización Mundial de la Salud, llevar estadísticas, o sea que es bastante importante y cada año hay aproximadamente 1 millón de personas que adquieren esta enfermedad, o sea que no es tan frecuente, pero puede tener una alta mortalidad. Y lógicamente hay algo muy importante. La mayoría de los pacientes que presentan una leptospirosis, lo que presenta es dolor de cabeza intenso, fiebre, malestar general, etcétera. Y en muchos casos ni siquiera se dan cuenta que tienen una enfermedad tan terrible. Y puede pasar, pues, en muchos como si fuera una simple gripe. Pero esa leptospirosis, cuando se complica, que da malestar general, mialgias, que el paciente ni siquiera se le puede tocar en los miembros inferiores, en las extremidades, por el intenso dolor que esto provoca, sobre todo en las pantorrillas. El paciente, los ojos, por ejemplo, se irritan, tiene lo que se llama ictericia, o sea, un tinte amarillento de las conjuntivas. Y ahí, lógicamente, el médico se da cuenta desde que ve un paciente con un cuadro clínico parecido, pues inmediatamente se le hace lo que es el análisis, el test de leptospira en sangre o en orina, dependiendo del tiempo en que haya llegado, y ahí salen positivos si tiene la enfermedad. Es importante que sepan que, por ejemplo, en este año, creo que estuve revisando, en lo que va de año creo que solamente ha habido alrededor de 150 casos reportados de leptospira en la semana epidemiológica número 44. O sea, que ha disminuido con relación al año pasado. ¿Qué porcentaje de fallecimientos? Depende, por ejemplo, si el paciente hace la leptospirosis con el síndrome de Weiss, que es la complicación que hace el paciente que presenta una insuficiencia renal crónica, la mortalidad puede ser entre un 10 a un 40%. O sea que es bastante alto. Por eso es que, por ejemplo, todos los pacientes que se le hace el diagnóstico o que tienen fiebre, que usted piensa que tiene dengue, que tiene malaria, y que usted lo haya ingresado con el diagnóstico de probable dengue, probable malaria, también tiene que poner probable leptospirosis y hacerle a ese paciente, aunque usted lo tenga diagnosticado como dengue, en muchos casos han coexistido varias enfermedades en un solo paciente. Yo recuerdo que una vez tuve un paciente en un centro de salud que tenía el dengue, tenía la malaria y tenía la leptospirosis. O sea, tenía 3 entidades clínicas, un paciente de Baní, y ese paciente, gracias a Dios, pues pudo salvarse, un paciente que hasta llegamos a dializar. O sea, por eso siempre nosotros exhortamos al médico, a nuestros colegas médicos, que aunque estemos tan seguros de que un paciente tenga un dengue o una malaria, pues hay datos que podrían sugerir que ese paciente también podría estar cursando concomitantemente con la enfermedad, la leptospirosis, que todo el mundo conoce como la enfermedad que se transmite por la rata o la orina de la rata. ¿Cuál es el tiempo en el que una persona está en posibilidades de perder o salvar su vida si atiende rápido o no los efectos de la leptospirosis? Bueno, por eso es que todo proceso febril, aunque usted piense que es una gripe, una simple gripe, y más ahora cuando tenemos el COVID-19, ahora mismo todo el que le da fiebre
sí acude al médico, pero anteriormente nosotros teníamos pacientes que tenían una semana con fiebre y no acudían al médico. Ah, no, eso es una gripe. Pero si usted tiene más de 2 días presentando fiebre y usted no está seguro porque usted no es médico, tiene que acudir a su médico. ¿Por qué? Porque nosotros le hacemos un hemograma a ese paciente y ese simple hemograma podría darnos datos que nos sugieran que haya que investigar una leptospirosis. Entonces nosotros vamos a ver en muchos casos cómo están las plaquetas, que las plaquetas pueden disminuir igual que en el dengue, por ejemplo, igual que en la malaria, pero vamos a ver una leucocitosis, pero luego vamos a ver que nos va a sugerir que al paciente hay que hacerle pruebas del hígado y vamos a encontrar unos análisis muy alterados como son las transaminasas. Vamos a encontrar la bilirrubina que va a estar elevada y como en el caso que tenemos actualmente, vamos a encontrar la creatinina alta. Entonces, cuando a mí me presentaron este caso el día del sábado, dije, no, eso es una urgencia. 10 de creatinina, cuando un paciente no debe de tener más de 1.2 de creatinina, ya eso es una urgencia para uno dializar a un paciente. Acudimos al centro, evaluamos al paciente, conversamos con él, el paciente tenía 9 días con ese cuadro clínico. Lo dializamos en el día de ayer nuevamente, ya el paciente experimenta una ligera mejoría y tenemos todos los antibióticos porque tenemos una ventaja con el caso de la leptospirosis y es que se cura, puede curarse con medicamentos muy baratos. La simple penicilina. O sea, con penicilina nosotros podemos curar una leptospirosis o con tetraciclina, una doxiciclina. O sea, que son medicamentos bastante baratos, antibióticos baratos y que están al alcance de todos los pacientes. Y con eso nosotros podemos curar al paciente siempre y cuando ese paciente no tenga esa complicación que hablamos anteriormente, que ya en este caso, pues tiene que haber obligatoriamente una intervención multidisciplinaria con intensivista, porque es un paciente que amerita estar en intensivos. Es como yo le dije a los familiares en el día de antes de ayer, primera vez le noto paciente que está en intensivos es un paciente crítico. Entonces ese paciente pues tiene que estar el nefrólogo, el infectólogo, tiene que estar el gastroenterólogo, porque es un paciente ya multidisciplinario, o sea que no puede un solo médico interactuar o trabajar con ese tipo de paciente ya que tiene esa complicación, que la presentan una mínima parte de los pacientes que adquieren esa bacteria llamada leptospira. Cuando Doctor, una persona... creo que usted la contestó ya. ¿Qué otro animal puede transmitir, causar la leptospirosis? Creo que sí, sí. El perro, el gato la puede transmitir, pero es mucho menos frecuente pero puede estar en cualquiera de los animales domésticos, el perro, el gato, pero básicamente el principal reservorio que nosotros encontramos es la rata. Entonces, ustedes saben que en nuestro país está cundido, hay muchos ratones, claro, no más que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay muchas ratas, pero sí, uno piensa que esa rata que le está pasando por encima a alguna lata o algo que usted dejó destapado, que se orinó el ratón, ahí viene el peligro. Entonces, por eso es que donde hay rata, pues hay que tratar de erradicarla, que no lleguen las ratas a su casa, porque usted tiene un peligro, usted puede tener una transmisión de una enfermedad que en algunos casos resulta muy difícil de curar, sobre todo cuando ya tiene esas complicaciones como son la insuficiencia renal. Porque es bien sabido por todos que ya con el hecho de que un paciente tenga una insuficiencia renal aguda, ya la mortalidad aumenta, la posibilidad de un desenlace fatal. Entonces, por eso siempre cuando los pacientes o los familiares nos preguntan, pero dime, ya vi que después que lo dializaron está mucho mejor. Y yo sí está mejor, pero todavía no ha salido de peligro porque estamos viendo también la evolución de la afectación del hígado. Y para el hígado no hay una máquina para por ejemplo, para los riñones cuando se dañan tenemos una máquina, que es la máquina de hemodiálisis.
pero cuando el hígado se daña, hay que esperar que él se recupere. O sea que por eso decimos que ese paciente que tiene el síndrome de Weill, secundario a la leptospirosis, es un paciente de alto riesgo de mortalidad. Síndrome de Miren, Weill. Así es que se llama, síndrome de Weill. Sí. Siempre las enfermedades tienen el nombre de el médico, la persona, el científico que la identificó por primera vez. Sí. Sí. oigan algo, doctor, cuando una persona está recuperada clínicamente de la afectación de leptospirosis, ¿queda alguna secuela permanente o durante algún tiempo en el organismo de esa persona? Excelente pregunta, sí, porque esa es la pregunta que nos dicen, si no, nos hacen los familiares, doctor, pero dígame, el esposo mío, ¿cómo va a quedar? Bien, por ejemplo, este paciente que le colocamos un catéter y se está dializando, pues lo dializamos ayer, lo dializamos antes de ayer, y es lo que ocurre con la mayoría de los pacientes. Los que se recuperaron posiblemente ya no vayan a tener ninguna secuela. Ahora, no sabemos exactamente durante qué tiempo con exactitud, porque el paciente dice, cuando llegué al hospital yo tenía 9 o 10 días con el cuadro clínico. Entonces, mientras más tarde llegue el paciente, más posibilidades tenga de daño irreversible a nivel del riñón. Pero la mayoría de los pacientes, en sentido general, tienen una recuperación completa. O sea, que eso es lo bueno. Porque la pregunta que nos hacen es, cuando una vez que le ponen el catéter, ¿se va a quedar ese paciente en diálisis? Pues no. Ese paciente lo que tiene es una insuficiencia renal aguda. Ha habido un daño rápido, abrupto de la función de los riñones, pero el paciente al cabo de, dependiendo 1 o 2 semanas o menos, puede el paciente recuperarse y quedar sin ninguna secuela, como nosotros decimos. Pero eso depende mucho del tiempo con el que haya acudido el paciente y se le haya instaurado también la terapia, porque de nada vale que el paciente haya llegado con tiempo y no se le haya puesto un tratamiento a tiempo, porque no se haya hecho pues el diagnóstico preciso. Entonces, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, veo que la fuente de contagio se ubica en lugares como colmados, almacenes de acaparamiento de mercancías comestibles, pero ¿y en la intemperie, en el campo, por ejemplo? Una mata de mango que uno, este manguito qué bonito cayó, lo agarro y me lo como. ¿Hay algún riesgo o el ambiente no permite que la leptospirosis se pueda transmitir por esta vía? Precisamente por eso la importancia de todas las frutas, verduras, vegetales. Usted, antes de metérsela a la boca, usted debe de lavarla, porque usted puede tener esos vegetales, por ejemplo, y orinarle el ratón, y claro que puede tener el riesgo. Y generalmente en los campos es donde más contagio hay. Cualquier laceración que usted tenga en su piel y se contamine con esa agua, usted puede tenerlo. O sea, usted puede adquirirlo. Doctor, las ratas son casi incontrolables en la mayoría del territorio nacional, porque están cuando no es un colmado, cuando no es un basurero que hay, cuando son muy pocos ya quizás en las torres que no llegan. Pero ¿qué resulta? Y la mayoría de la gente pobre es la que sufre ese caso tan directamente. ¿Qué medidas? Porque ahora están apareciendo unos jarrielitos, unos ratoncitos que son chiquititos. Ellos también tienen eso se llama bigañuelo. Esa criminalidad. Sí, son los bigañuelos, sí. Lo que pasa es que la población de ratas, o sea, las ratas no solamente transmiten esa enfermedad, las ratas pueden transmitir muchas enfermedades. Entonces, por eso es importante tratar de erradicarle. Uno siempre anda pendiente en la casa de no tener esos bichos, porque, por ejemplo, usted puede tener un queso, un salami, y puede estar roído por una rata y usted ni siquiera darse cuenta, una funda de pan que usted tenga en su casa y la rata de repente se orina. Usted dura varios días sin abrir
esa bolsa, esa funda de pan, y cuando usted la abre, esa orina se secó y usted le está poniendo la mano a esa orina seca y ahí puede estar esa bacteria que puede permanecer durante mucho tiempo, pues a la intemperie usted puede adquirir. O sea, la bacteria no muere en el tiempo. Muere en el tiempo, pero puede tardar mucho tiempo. O sea, por eso es que hay que tomar en cuenta que lo importante en este caso es erradicar los roedores, las ratas. Las ratas son transmisoras de múltiples enfermedades y una de las principales, de las más mortales, es la leptospirosis. O sea, que hay que tratar de evitar la no convivencia con las ratas. ¿Usted tiene conocimiento, por ejemplo, en Nueva York, si esta enfermedad está presente, la leptospirosis? Increíble, increíble. En Estados Unidos, por ejemplo, solamente se reportan alrededor de 150 a 200 casos por año de leptospirosis. O sea, igual que nosotros. Estábamos revisando los datos de la Organización Mundial de la Salud anoche. Sin embargo, muy excelente pregunta. No hay casi leptospirosis. Es una enfermedad también endémica de muchos países, sobre todo países tropicales. El clima debe de favorecerle. O sea que por el hecho exclusivamente de que haya muchas ratas no significa de que vaya a haber leptospirosis. República Dominicana es un país endémico para esa enfermedad, para el dengue, para la malaria, y por eso es que nosotros decimos, siempre que un paciente tenga dengue o malaria, pues es bastante importante realizarle lo que se llama el test de leptospira, porque nosotros somos es un país endémico donde está todas las épocas del año, nosotros tenemos leptospira porque el clima le favorece, la temperatura esa que tenemos nosotros que le gusta mucho a los extranjeros, pero que a veces favorece estas enfermedades tropicales, como le llaman. Bueno, entonces el que le guste la cerveza en lata, el que le guste el refresco en lata, debe tener mucha precaución después de esta conversación con usted. Claro, debe de limpiarla. O ahora mismo, como uno anda siempre con alcohol, va a hacerle un poquito de alcohol antes de ingerirla, porque usted no sabe cuánto duró eso en colmado. Y un ratón, pues, hizo de la de él, entonces puede tener un riesgo. Oye, y esos supermercados, y esos colmados. Bueno. Son centros de posibilidades. O sea, existe la posibilidad. Yo conozco un señor que tenía un supermercado en Gascue. Ese señor compraba los gatos por centenares para tenerlo en su almacén para perseguir los ratones. Ahí se podía comprar entonces. Porque en esas cuevas, sí, te voy a decir el nombre, ya no existe ese almacén. Casa Pérez se llamaba. Oh, Casa Pérez. Independencia. Porque es una zona donde hay cuevas, las cuevas producen, son como resguardo de esa plaga. Por ahí hay muchísimas cuevas. Mire, doctor, usted nos ha dado hoy una lección de alarma permanente. Sobre todo a las autoridades. Sí, algo que debo apuntar, y estaba revisando, porque mire lo que nosotros hacemos. Los médicos generalmente nos guiamos mucho de las publicaciones de lo que son entidades o enfermedades que son de notificación obligatoria. Si mal no recuerdo, creo que en este año solamente han notificado, creo que hasta la semana 46, ¿verdad? Epidemiológica. Creo que fueron 152 casos solamente reportados en este año. O sea que ha habido una disminución de un 49%, eso sí recuerdo claramente, con respecto a la misma semana del año 2019. O sea que esos son datos, Licho y Gregory, que son bastante importantes. O sea, porque estamos hablando de que una disminución de casi un 50%, o sea, 49% de casos de leptospira con relación, reportado, lógicamente, con relación al año pasado. Ahora, si nosotros hacemos un llamado a los centros, a todos los centros, porque a veces ustedes saben que los centros públicos es obligatorio notificarlo en el tiempo exacto
que lo notifiquemos, porque es importante para nosotros tener estadísticas. Eso es bastante importante. Y saber si tenemos que alarmarnos porque están aumentando los casos, pero no que debemos de bajar la guardia porque estén disminuyendo. Por ejemplo, miren, a pesar de todas las lluvias que han acaecido en el último mes, o sea, en los últimos 30 días ha llovido bastante. Y cuando llueve mucho, se espera un rebrote, una alarma de este tipo de enfermedades, porque generalmente en aguas estancadas que orinan las ratas, y ustedes saben que, por ejemplo, en nuestro país muchos niños pues van a jugar en el agua estancada, y eso es un riesgo. Cualquier laceración que tenga una persona es una puerta de entrada de la leptospira. Ya, buena orientación esa. Buena orientación. Gracias por este gran mensaje. Sobre todo a una parte del gobierno que tiene que ver con la educación ciudadana, con la orientación, con la permanente educación para la higiene, para cuidar el medio ambiente, sobre todo los ayuntamientos en todo el país que saben que los basureros, que la no recogida de la basura es uno de los focos más explosivos para la contaminación de la leptospira, por lo que usted ha dicho. Bien, la próxima semana vamos a tratar, voy a ver si nos concentramos en un tema, y es sobre la insuficiencia renal aguda y el ejercicio extremo. Vamos a ver este tema a propósito de algunos casos que habían ocurrido en épocas anteriores de pacientes que hacían mucho ejercicio y que el año pasado me tocó manejar en algunos casos. Bueno, pues. Estamos. Gracias por esta escuela. Bueno. Por la cátedra semanal que usted nos da. Bueno, hasta la próxima. Luego. Gracias, doctor Alfredo Polanco, nuestro médico de orientación semanal aquí en Periodismo y Sociedad.